Bienvenido a una lección sobre el algoritmo de división y las clases de resto. Comencemos con el algoritmo de división. Dado los dos enteros a y b, siempre podemos encontrar un entero q tal que a es igual a q veces b más r, donde r es un número entero que cumple la condición de que r es mayor o igual a 0, y menor o igual que el valor absoluto de b. Aviso: esto indica que r siempre será no negativa. Dados a y b, siempre podemos determinar q y r realizando una división, donde a es el dividendo, b es un divisor, q es un cociente y r es un resto. La idea es que siempre podemos tomar un múltiplo de b lo suficientemente grande como para que el resto r sea lo más pequeño posible, lo que significa mayor o igual a 0, y menor o igual que el absoluto valor de b si permitimos la posibilidad de que r sea igual a 0, en cuyo caso tenemos b divide a. Veamos dos ejemplos. Para el primer ejemplo, se nos da a igual a 37 y b es igual a 7. Queremos escribir la ecuación a igual a q por b más r para encontrar q, y r dividimos 37 por 7. Hay 5 7 en 37, 5 por 7 es 35, restamos la diferencia es 2, lo que indica que el resto es 2. 37 divididos por 7 es igual a 5 con un resto de 2, lo que significa que para la ecuación q es 5, y r es 2. A es igual a q por b más r es 37 igual 5 por 7 más 2. Luego tenemos a es igual a 72, y b es igual a 8. Para determinar la ecuación a es igual a q por b más r dividimos 72 por 8. En este caso, observe que hay exactamente 9 ochos en 72. 9 por 8 es 72. Restamos el resto de 0. 72 dividido entre 8 es igual a 9, o podemos decir 9 resto 0. Nuestra ecuación es 72 es igual a 9 por 8 más 0. Y ahora hablemos de las clases de resto. El algoritmo de división nos dice que solo hay b restos posibles al dividir por b. Si arreglamos este divisor podemos agrupar enteros por el resto. Cada grupo se denomina clase de resto módulo b o, a veces, clase de residuo. Y ahora veamos un ejemplo. Se nos pide que describamos el resto clasis módulo 5. Esto significa que desea clasificar el conjunto de enteros por lo que sería su resto cuando se divide por 5 del algoritmo de división, que sabemos que habrá exactamente 5 clases restantes porque solo hay 5 opciones para lo que puede ser r. R debe ser mayor o igual a 0 y menor que 5. Lo que significa que r debe ser 0, 1, 2, 3 o 4. Consideremos primero que r es igual a 0. Aquí estamos buscando todos los números divisibles por 5, ya que estamos buscando el conjunto de enteros a donde a es igual a q por 5 más 0, donde 0 es un resto, o podemos decir a igual a 5q, donde q es cualquier número entero. En otras palabras, los múltiplos de 5 obtenemos el conjunto infinito ... menos 15 menos 10 menos 5 0 5 10 15 20 puntos ... Este es un conjunto de enteros donde si dividimos por 5, el resto es 0. También note que esta es una secuencia aritmética infinita con una diferencia común de 5. Este será el caso para cada clase de resto. Y ahora consideremos que r es igual a 1, cuyos enteros cuando se dividen por 5 tienen el resto 1. Este sería cualquier entero a tal que a es igual a q por 5 más 1 o 5q más 1, donde q es cualquier número entero, y el resto r es igual a 1. Desde aquí podemos simplemente seleccionar enteros para q y luego determine a lo que he hecho aquí a la derecha. En azul tenemos q igual a menos 2 menos 1. 0, 1 y 2. Otra vez tenemos un resto de 1 aquí a la derecha, por lo que tenemos más 1, y notamos que los resultados son menos 9 menos 4 1 6 11 y así sucesivamente. Primero obtenemos la clase restante para r igual a 1, ya que el conjunto que se muestra aquí nuevamente, observe que esta es una secuencia aritmética infinita con una diferencia común de 5. Así que una vez que determinemos 2 o 3 términos podemos generar la secuencia aritmética infinita con bastante rapidez. Tenemos 3 clases más para considerar. Tenemos r igual a 2, r es igual a 3 y r es igual a 4, y he mostrado el trabajo a continuación para cada clase de resto. Para el resto de la clase, cuando r es igual a 2, estamos buscando el conjunto de enteros a, donde a es igual a 5, q más 2, donde q es cualquier número entero. Para la clase restante, cuando r es igual a 3, estamos buscando el conjunto de enteros a, donde a es igual a 5 al cubo más 3, donde q es cualquier número entero, y para el resto de la clase r igual a 4 estamos buscando el conjunto de enteros a donde a es igual a 5q más 4, donde de nuevo q es cualquier número entero. Mirando el trabajo a continuación, obtenemos las clases restantes. En la lista anterior, tenemos la clase restante para r es igual a 2, la clase restante para r es igual a 3, y la clase restante para r es igual a 4, la clase restante para
R es igual a 2. Es el conjunto de números enteros cuando se divide por 5, el resto es 2. La clase restante para R es igual a 3 es un conjunto de enteros cuando se divide por 5, el resto es 3 y la clase restante para R es igual a 4 como un conjunto de enteros, 1 dividido por 5 el resto son 4. Espero que te haya resultado útil.